Vamos a terminar con lo que es el portafolio de gestión pasiva. En realidad, la mayor parte del curso, ya lo he comentado, me enfoqué en lo que viene siendo el value investing, es decir, la inversión de valor con el objetivo de buscar esas empresas individuales mediante los estados financieros, analizando las ventajas competitivas, hasta el cálculo del valor intrínseco, si se encuentra sobrevalorada o infravalorada. Y la principal ventaja que nos ofrece el value investing cuando se sigue la metodología de manera adecuada es que podemos obtener rendimientos anualizados de dos dígitos, de un 20%, incluso de un 25%. Pero, ¿cuál es su principal desventaja? Bueno, hasta este momento creo que ya es evidente que su principal desventaja es que requiere tiempo, conocimiento y también experiencia. Principalmente el tiempo para revisar los estados financieros, hacer el cálculo del valor intrínseco, muchas veces llegando a la conclusión de que esa empresa no es idónea para invertir a largo plazo y hay que hacer nuevas búsquedas. De ahí su nombre, es lo que viene siendo la estrategia de gestión activa. Y lo que comenzó a suceder a inicio de los noventas es un cambio en la filosofía de inversión. Apareció la gestión pasiva. Y esta frase lo resume muy bien. No busques la aguja en el pajar, simplemente compra el pajar. Quien dijo esta frase es John Bogle, se le considera el fundador del fondo indexado, del primer fondo indexado, es decir, el primer ETF que replicó al SP 500. La idea es muy sencilla. Lo que esta frase se refiere es, pues, únicamente compra el mercado. Es lo único que tienes que hacer. Por supuesto, al comprar el mercado vamos a estar limitados en rendimiento. Un rendimiento promedio del mercado de un 8, de un 10% anualizado, pero su principal desventaja es que no vamos a estar expuestos al riesgo específico de una empresa o de varias empresas que podemos seleccionar y que simplemente esas empresas al final no van a tener ese resultado o ese potencial de crecimiento como inicialmente creíamos. Vamos a ver entonces primero los fundamentos, porque tiene un fundamento en realidad muy sólido esta filosofía de inversión. Todo comenzó con la teoría moderna de portafolios de Harry Markowitz en 1952. Es un artículo interesante para aquellos que están estudiando economía, finanzas, que tienen un background matemático. De hecho, en Udemy tengo un curso específico de diversificación de portafolio donde me adentro en la teoría moderna de portafolios, para que se entienda más detalle cómo funciona. Pero de manera muy sencilla, lo que Harry Markowitz ilustra con ese análisis es, en el eje vertical tenemos el riesgo del portafolio, de un portafolio, y aquí en el eje horizontal el número de acciones individuales. Vamos a suponer que tenemos una única acción en nuestro portafolio. Bueno, claramente, ¿cuál sería el riesgo en nuestro portafolio si tenemos una acción individual? Pues el riesgo es elevado. El riesgo principalmente, que es donde hasta aquí se muestra, es el riesgo principal de que esa empresa no cumpla las expectativas del mercado o, en el caso extremo, se vaya a la bancarrota. Entonces perderíamos literal todo nuestro capital. O si no lo perdemos, simplemente que la empresa se quede estancada, eh, y no muestre esa tendencia alcista con los años que buscaríamos. Entonces, este es el riesgo total con una sola empresa. Ahora vamos a imaginar que en nuestro portafolio comenzamos a incorporar mayores empresas individuales, tal vez 5, 10, 15, 20, 30. Podemos ver en el gráfico que conforme aumenta el número de acciones en nuestro portafolio, ¿qué sucede con el riesgo? Con el riesgo individual de cada empresa que se va a manifestar en nuestro portafolio de manera general, comienza a reducirse el riesgo en nuestro portafolio. Este es el riesgo que se empieza a eliminar únicamente por la diversificación de múltiples empresas. Esto tiene bastante sentido porque en determinadas condiciones del mercado, si unas empresas suben, si unas empresas bajan, tienen pérdidas, otras empresas
van a subir y está relacionado con la rotación de sectores. Eso se logra cuando tienes todas las empresas en el mercado. En ciertos ciclos económicos, unas empresas sí van a tener pérdidas individualmente, pero otras empresas van a tener ganancias. Entonces, por eso, este riesgo idiosincrático, que es lo que se le llama el riesgo individual con cada empresa, comienza a reducirse. Sigues aumentando el número de acciones en tu portafolio, 30, 50, 100, 300, y este riesgo individual de las empresas básicamente comienza a desaparecer. De manera lógica también lo podemos ver. Si tienes 100 empresas en tu portafolio y una de esas empresas se va a la quiebra, bueno, tienes otras 99 que probablemente no se fueron a la quiebra y ahí se mantienen. Muy diferente que solamente tienes una empresa o 15 empresas, como en la filosofía del stock picking. Ahora, en esta teoría moderna de portafolios, estadísticamente, con 30 empresas es lo que se necesita. Sin embargo, para fines de incorporar un ETF que replique al mercado, pues en un ETF podemos tener cientos de empresas. Por lo tanto, vamos a reducir el riesgo. Ahora, es importante notar que hay un riesgo que no se va a poder eliminar, que es el riesgo de mercado. Observen, si seguimos aumentando el número de empresas individuales en nuestro portafolio, va a llegar un momento en que el riesgo idiosincrático se va a minimizar, sí, pero nos vamos a quedar únicamente con este riesgo de mercado. ¿A qué se refiere? Una crisis financiera, por ejemplo. En una crisis financiera, eh, la gran mayoría de las empresas, si estamos siguiendo al SP500, pues el SP500 naturalmente puede caer arriba de un 50%, o el índice de las tecnológicas arriba de un 50%. A esto se refiere con el riesgo de mercado. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero aquí esa es la idea. La idea es reducir este riesgo y quedarnos únicamente con el riesgo del mercado. Esa es la diferencia con el stock picking. En el stock picking tienes que asumir este riesgo individual por las empresas que estás teniendo. Por 10 empresas, por ejemplo, 15 empresas. Es un mayor riesgo, sí, pero de ahí se justifica, estás asumiendo un mayor riesgo, entonces tú esperarías obtener rendimientos superiores al mercado. Ahora sí que todo esto se reduce, mayor riesgo, mayores rendimientos. Bien. Y siguiendo con la justificación de esta metodología de, de la inversión pasiva, la esencia es compra un ETF que te replique al SP500 o que te replique lo que viene siendo el mercado global o un segmento en específico del mercado. Si aquí nos enfocamos en el SP500, ¿sí? Desde 1870, con datos ajustados, por supuesto, pues claramente la tendencia siempre es a la alza. Este libro lo explica muy bien, a detalle, tiene fundamento, es como se va justificando esta metodología, esta filosofía de inversión pasiva. Las acciones sabemos que han ofrecido históricamente la mayor rentabilidad entre las principales clases de activos, acciones, bonos y oro, cuando el horizonte es suficientemente largo. Esta metodología, de nuevo, está pensada para años, para décadas, ¿sí? 10, 20, 30 años, porque es lo que la estadística, lo que la observación lo ha demostrado. No necesitas adivinar o analizar, tratar de buscar cuál será la próxima gran empresa. Sí puedes poseerlas prácticamente todas. Si tienes un ETF que te incorpora eh, las empresas por regiones geográficas o únicamente el SP500, bueno, dentro del SP500, por supuesto, están esas empresas que tú buscarías tradicionalmente por el stock picking. Bien. Ahora, observen que sí vamos a tener caídas. Claro, estas son las caídas del riesgo de mercado que no podemos evitar. Estas caídas, todas estas crisis financieras son caídas, es el riesgo de mercado. Pero individualmente, como tienes muchas empresas, unas pierden, otras ganan, ese riesgo individual se elimina, que es lo que vimos en esta gráfica. Bien. Otra razón de esta filosofía de comprar ETFs que repliquen cientos de, un índice y ese ETF tenga cientos de acciones,
es de que permanecer invertido es más importante que intentar adivinar el mejor momento para invertir. En esencia, timing the markets beats timing the market. Es una frase muy conocida. Y lo vemos en esta gráfica. Observa. Vamos a imaginar $10,000 que se invierten en el SP 500 mediante un ETF, por supuesto. $10,000 que se invierten en el SP 500. Aquí tenemos la fecha. Del 2003 hasta el 2022. Se invierte en el 2003 y se deja hasta el 2022. ¿Sí? Entonces es un periodo considerable. Estos 10,000 se vuelven $64,000. ¿Qué se refiere? Te mantienes todo el tiempo en el mercado. No tienes que estar buscando nuevas acciones, no tienes que estar leyendo reportes financieros, no te tienes que preocupar por las ventajas competitivas, nada de eso. 64,000. Claro, es un anualizado, pues es el promedio que encontraríamos para el SP 500 del 2003 al 2022. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede si algunos intentaran eh, entrar y salir? Salirse del mercado esperando a que siga cayendo y luego entrar en su punto más bajo. Bueno, como vas a estar entrando y saliendo en el mercado, buscando oportunidades activamente, está relacionado con un portafolio activo, por supuesto, es probable que te hubieras perdido los 10 mejores días. Entonces observen, desde el 2003 hasta el 2022, para un inversionista que se pierde los 10 mejores días, porque está fuera del mercado en esos días, ya no va a alcanzar estos $64,000. Ahora, estos 10,000 van a quedar en $29,000. Entonces, observen, únicamente con perderse los 10 mejores días del 2003 al 2022, vean cómo caen sus ganancias. Y si se pierde los 20 mejores días, queda en $17,000. Y a partir de aquí, pues claramente se empieza a reducir hasta llegar en pérdidas. Entonces, ¿cuál es el punto? Mantente siempre en el mercado. En el mercado, pasivamente, no tienes que hacer nada para llegar a estos rendimientos. ¿Por qué? Porque a largo plazo, esa es la idea de los mercados. Los 10 mejores días del mercado, lo que estadísticamente también sabemos, es que suelen ocurrir muy cerca de los peores días, es decir, cuando el sentimiento es más negativo. Los 10 mejores días, lo que esto significa es que generalmente suceden en el piso de un mercado bajista o en la capitulación. En las semanas siguientes es cuando el mercado tiene la reacción para iniciar su recuperación a un mercado alcista. Entonces, cuando el sentimiento es más negativo, pues muchos empiezan a vender, creyendo que va a seguir cayendo. ¿Qué sucede semanas después? Tienes los mejores días y como estás fuera del mercado, ya perdiste ganancias importantes. Muchos de los mejores días se producen durante mercados bajistas, esta es la ironía también. Por eso en un mercado bajista lo mejor es mantenerse adentro. Frecuentemente ocurren en días o semanas después de grandes caídas, los 10 mejores días. También suelen concentrarse esos 10 mejores días alrededor de periodos de elevada incertidumbre, cuando muchos inversionistas creen que lo peor está por venir. Entonces, cuando todo es negativo desde el análisis técnico fundamental, es cuando van a suceder los mejores días. Entonces, es conveniente simplemente mantenerte en el mercado. Y bueno, finalmente, ¿cómo podemos entonces implementar un portafolio pasivo? Esta estrategia es de las más populares con esto de los ETFs, porque todo se construye con ETFs, todo. Esa es la idea. No tienes que investigar empresas, leer reportes financieros, incluso ni siquiera preocuparte por las condiciones macroeconómicas o económicas. Solamente invertir en estos ETFs de manera pasiva. Esta estrategia se llama el Core Satellite. ¿Qué significa? Bueno, vas a diversificar tu portafolio con un core, con un núcleo que representa entre el 70 y el 85% de tu capital total. El objetivo es capturar el rendimiento del mercado, mantener costos bajos, reducir el riesgo específico de una empresa o sector y requerir poco mantenimiento. Ahorita vamos a ver un ejemplo, cómo quedaría estructurado un portafolio para que mejor se entienda. Pero básicamente aquí el core vas a replicar
un índice como el SP 500 o un índice global con cientos de acciones diversificadas por regiones geográficas, por sectores en todo el mundo. Esa es la idea básica para mantenerse con esos rendimientos promedio que ya vimos. Pero idealmente, pues quieres darle un poco de impulso a tu portafolio. Por eso estoy presentando esta estrategia del Core Satellite, que si bien y si nos mantenemos en un ETF del SP 500 de manera sencilla, no hay que hacerle nada, vamos a obtener rendimientos promedio. Pero si queremos darle un poco más de momentum, de ganancias a nuestro portafolio, podemos incorporar un satélite. ¿Qué es un satélite? También mediante ETFs, va a ser entre un 30 o un 15% del portafolio. El objetivo de los satélites es buscar una rentabilidad superior o expresar una visión particular del mercado. Aquí incluso pueden entrar acciones individuales, ETFs temáticos, por ejemplo, de sectores muy específicos como la inteligencia artificial, la robótica, ciberseguridad, energía limpia, mercados emergentes, oro, criptomonedas. Aquí de rojo se refieren a los satélites, de ahí su nombre, son satélites que están girando alrededor del núcleo. Son como criptomonedas, aquí pueden entrar sectores, commodities, eh, otro tipo de fondos. ¿Cuál es el objetivo de los satélites? Generar alfa, es decir, superar ligeramente al mercado. Si el promedio del mercado es, por ejemplo, del 8%, si todo tu portafolio lo metieras al ETF que replica el SP 500, pues tendrías un 8% anualizado. Ahora, con la estrategia del stock picking, ya vimos que si la metodología se usa de manera adecuada, podrías obtener un 20 o un 25%. Bueno, la estrategia Core Satellite es como un híbrido, busca el balance. Estos satélites, entre un 30 y un 15% del portafolio, como está enfocado en ciertos sectores de mayor momentum, de mayor volatilidad, de mayor potencial de crecimiento, entonces tu portafolio ya no va a estar en un 8%, probablemente pueda llegar a un 13 o a un 15%. Esa es la idea de esta estrategia muy efectiva. Mantienes la ventaja además de que todo está en ETFs. Observen cómo quedaría. Este es un ejemplo. Los porcentajes pueden variar, por supuesto. Lo que viene siendo el núcleo, 50%, 70, el núcleo es 85%, pero este 85% lo dividimos en tres ETFs. Un ETF global, base global, acciones desarrolladas y emergentes de todo el mundo, un 50%. Luego un 20% en otro ETF que replica al SP 500. Refuerza la exposición a las grandes empresas estadounidenses. Luego otro 15%, mayor participación en mercados emergentes como la India, Brasil o México. Pero vean que estos tres es el núcleo, porque está replicando índices globales o índices de mercados emergentes. Bien, para los satélites, ¿cuál es el objetivo de los satélites? Darle un rendimiento adicional al portafolio. Es aquí donde ahora sí podemos enfocarnos, por ejemplo, en inteligencia artificial con este ETF, AIQ, ciberseguridad con el ETF que se muestra, o la industria de semiconductores. Vean que es muy diferente a que tuviéramos un portafolio, por ejemplo, del 50% en inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial, ahí ya el portafolio estaría muy expuesto a una industria muy en específico, ya no estaría diversificado. Entonces, la idea es mantener la diversificación. O, o si compráramos acciones individuales, por ejemplo, de inteligencia artificial, por ejemplo, Nvidia. Vean que en la estrategia del stock picking, si seleccionaras Nvidia, lo máximo sería un 10% de tu portafolio. Entonces observen que es más riesgoso tener una empresa como Nvidia que se va a comer el 10% de tu portafolio, o para la inteligencia artificial comprar un ETF que tiene decenas o cientos de acciones, múltiples acciones enfocadas en inteligencia artificial y solamente un 5%. Esa es la idea, esa es la idea de esta estrategia. Claro,
Dentro de este ETF hay empresas mediocres, por supuesto, pero aquí no estamos buscando esa empresa ganadora, estamos comprando todo el pajar. Es a lo que se refiere esa frase. No busques la empresa ganadora, busca todo el pajar, combínalo con un núcleo y vas a tener rendimientos aceptables. Una característica importante es el rebalanceo periódico. Si el satélite crece demasiado, por ejemplo, inicialmente se proyectó mantenerse en el 15% y pasa al 25% porque le comienza a ir muy bien a estos sectores, pues es necesario vender una parte. No queremos nunca que el portafolio esté expuesto a ningún satélite. Siempre hay que mantener el núcleo. El núcleo es lo que va a dar, es como un ancla que va a mantener el portafolio estable, te va a dar esa seguridad. Entonces, siempre cuidar los satélites que estén dentro de los porcentajes. Esto ayuda a controlar el riesgo y evita que una inversión exitosa termine dominando el portafolio. Es lo que no queremos. Es lo que a veces da tentación. Supongamos la inteligencia artificial sube, sube, sube. El 5% después en el portafolio se convierte en 20%, 25%. Bueno, hay que vender. Y luego con esas ventas, ¿qué se hace? Lo pones a uno de estos ETFs. Bien. Es una estrategia híbrida, porque no es totalmente activa, pero no es totalmente pasiva. Muy bien, entonces espero que esto haya sido de utilidad. Muy importante, el diseño del portafolio, la gestión del capital y la gestión del riesgo. Las dos filosofías de inversión funcionan. Yo uso las dos, ¿sí? Y han funcionado, en verdad, funcionan. Si sigue, si se sigue la metodología y las técnicas adecuadas, yo siempre digo, básicamente es imposible perder dinero en el mercado de acciones a largo plazo. Muy bien, puedes perder con una, dos acciones o tal vez no vas a tener buenos rendimientos en algunas de estas temáticas, por ejemplo, ciberseguridad no te puede dar buenos rendimientos, pero todo lo demás, por la diversificación, eventualmente se compensa, tanto sea un portafolio activo o un portafolio pasivo.